Y hoy en esta noche le quiero hablar acerca de cómo nosotros poder tener una vida consagrada en una sociedad corrompida, en una sociedad llena de pecado, en una sociedad donde se inclina a la maldad, donde lo que prolifera hoy en diferentes partes es la inclinación hacia el pecado. Pero ¿cómo nosotros podemos llevar una vida separada, una vida santa para Dios en medio de todo eso? Y hay una historia que hoy quiero compartir con ustedes donde podemos ver lo que estaba ocurriendo en ese tiempo y cómo uno de los profetas del Antiguo Testamento nos dice que se puede vivir de una manera consagrada para Dios en tiempos de una corrupción. Así que hoy en esta tarde quiero pedirle de que usted abra su Biblia en el libro del profeta Miqueas, capítulo 7, en el versículo 2 en adelante. Solamente vamos a leer 2 versículos y toda la historia que quiero hoy compartirles está en todos esos versículos del capítulo número 7. El profeta Miqueas es uno de los profetas muy interesantes que tuvo su participación en la vida del pueblo de Israel y estuvo ahí trayendo cuentas a los gobernantes, a la nación de Israel con Dios. Así que ahí en el capítulo 7 del libro del profeta Miqueas, la Biblia dice de la manera siguiente, versículo 2, dice: faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres, todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como el zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Ahora será su confusión. ¿Cómo nosotros podemos tener una vida consagrada viviendo en medio de una sociedad corrompida, de una sociedad inclinada al pecado? Allá en un país del Asia, en una isla que se llama Sumatra, en Indonesia, se conoce o es conocida una planta muy característica. Esa planta se llama aro gigante. Algunos consideran a esa planta o a la flor que da esa planta como la flor más grande que existe en el mundo. Es una flor muy impresionante, una flor que llama mucho la atención. Ese color verde mezclado con el color crema y en el medio tiene un color oscuro morado. Eso hace que esa flor que da esa planta sea muy atractiva, pero también esa planta tiene una característica muy peculiar, una característica muy común. Esa planta o esa flor de esa planta es conocida como la flor del cadáver. Esa planta desprende un olor parecido a la carne podrida o a un cuerpo en estado de descomposición. ¿Quién va a querer una flor o una planta en su jardín con esas características?
¿O quién en una boda va a decir que le lleven una de esas flores para adorno en el centro de sus invitados y ponerla ahí con semejante olor a putrefacción? Pues nadie va a querer estar ahí. Esa planta es un símbolo perfecto de la sociedad actual. De lejos, uno puede observar la majestuosidad que tienen las grandes ciudades, con sus luces atrayentes, con sus calles esplendorosas, algunas ciudades con sus jardines y flores por todos lados, ciudades inteligentes, ciudades muy bien organizadas, y cuando uno las mira desde lejos son como atractivas y dice: qué bonito es este lugar, qué maravilloso es esta ciudad, qué belleza hay en esta ciudad. Esas enormes ciudades de este mundo, con sus rascacielos, sus luces que llaman la atención a clientes, y la tecnología que utilizan estas ciudades, que hoy le llaman esas ciudades inteligentes, que usted puede ir a esas ciudades y usted puede saber cuántos estacionamientos hay dentro de esa ciudad, cuántas personas están en la ciudad. Son ciudades impresionantes con toda esa tecnología y luces que llaman mucho la atención. Que hay lugares donde entretenerse y poder estar ahí por largo tiempo y pasar muy entretenido. Pero todo en estas ciudades está saturado de ese olor a muerte. Ciudades corrompidas por el pecado, ciudades inclinadas a practicar la maldad. Ahí podemos encontrar familias destruidas, podemos encontrar la falta de moral que prolifera en esas grandes urbes, la gente asesina, la gente violenta, personas en las prácticas de drogadicción, de prostitución y tanta cosa que hay en esas grandes metrópolis. Y al verlas desde lejos pareciera que fueran grandes ciudades magníficas y son atractivas, así como esta planta o esta flor de esta planta, que al verla pareciera que fuera muy, muy, muy bonita, los colores que tiene, pero tiene un fuerte olor a muerte, igual que estas grandes ciudades llenas de corrupción, donde hace mucha falta la presencia de Dios en medio de ellas. Alguien puede preguntar: ¿será esto algo nuevo de estas ciudades que hoy son de esa manera, que tienen esas características de ser ciudades violentas, de ser ciudades corruptas, de encontrar tanta cosa ahí de perdición en esas ciudades? ¿Será que esto es algo nuevo? ¿Será que en el pasado esto no existía? No. Todas esas cosas que hoy vemos en esas grandes metrópolis, en esas grandes ciudades, han existido todo el tiempo. Ha ocurrido desde que el momento que el hombre se apartó de Dios y pecó contra Dios. Desde entonces ha comenzado la maldad en la vida del ser humano, y el ser humano ha comenzado a vivir en esa corrupción, en esa forma de vida, en esa práctica de vida completamente en contra de Dios. Algunas personas dicen que todo fue mejor en el pasado.
Hemos escuchado esas frases que la gente dice: oh, en mis tiempos las cosas eran diferentes, no se veían tantas cosas como se miran hoy. En mis tiempos, en mis épocas, las cosas eran de otra manera. Las cosas eran diferentes. Seguramente, algunas cosas fueron diferentes. Algunas cosas que hoy miramos no ocurrieron en tiempos pasados, pero no todo el tiempo ha sido la vida del ser humano una vida recta delante de Dios. Algunas cosas que hoy ocurren, posiblemente nosotros no nos dimos cuenta que ocurrieron, pero sí en otros lugares pasaron. Siempre ha habido deshonestidad. Siempre en la historia del ser humano ha existido la corrupción. Siempre en la historia del ser humano ha existido la maldad, el pecado, la envidia. Todas esas cosas han existido por siglos y siglos. Hay un filósofo griego, se llamó Diógenes. Este hombre vivió muchos años, digamos, hace mucho tiempo, antes de Cristo. Y este hombre solía caminar por las calles, por los mercados, durante el día, y a plena luz del día, a pleno mediodía, él caminaba con una linterna en la mano. Y cuando las personas le preguntaban qué es lo que estaba haciendo, por qué traía esa lámpara cuando había la luz del sol, y él decía: estoy buscando a un hombre honesto. Él salía con su lamparita durante el día buscando a alguien con honestidad. Seguramente este hombre nunca encontró una persona honesta. Porque desde que existe el pecado, existe esa corrupción. Hace falta la honestidad, la transparencia. Muchos años atrás, aproximadamente unos 2500 años atrás, encontramos nosotros los escritos del profeta Miqueas. Es decir, en esa época el profeta Miqueas estaba viviendo lo mismo que hoy nosotros vivimos en este tiempo, viendo corrupción, viendo maldad, viendo la falta de honestidad de las personas, viendo la maldad del ser humano. Eso es lo que Miqueas está planteando aquí. Él nos está dando una descripción de la sociedad en la época de él. Una descripción de cómo vivía la gente en su tiempo. Pero Miqueas, como profeta de Dios, también nos dice de cómo nosotros podemos vivir en una sociedad corrompida. Porque en los tiempos de Miqueas también la sociedad estaba corrompida. Y él nos habla en su historia que nos presenta aquí en su libro, de que también nosotros podemos vivir de una manera en santidad, de una manera apartada para Dios, en medio de una sociedad que está alejada de Dios. Podemos vivir en santidad en medio de la corrupción. Hoy en estos tiempos, e igual que en los tiempos del profeta Miqueas, todos se trataban de aprovechar el uno al otro. Es decir, a ver si yo te logro sacar ventaja, a ver qué puedo yo lograr de ti. A eso hoy nosotros le podríamos llamar explotación.
Pues en los tiempos de Miqueas, en la sociedad que le tocó vivir a Miqueas, existía esa misma maldad. Los líderes parecen cazadores como en la época de Miqueas. Los líderes actuales, así parecen que fueran como cazadores viendo a ver a quién cazan, despluman y desvalijan. Esa es la realidad que estamos viviendo. Líderes en la política, líderes eclesiásticos, directores de iglesias. Esa es la realidad que vivimos hoy en este tiempo. Así está viviendo la gente, pero así también vivía la gente en la época de Miqueas. Esa era la tendencia de aquellos tiempos. Ese tipo de líderes, en lugar de proteger a los débiles, los destruyen. Son, como dice aquí el pasaje de Miqueas, son como una zarza de espinos que solo destruyen a su paso. Es decir, por donde pasan, dejan destrucción. No importa a quién van a dejar sin nada, no importa a quién van a atropellar, pero ellos caminan por la vida como lo que está describiendo el profeta, como zarzales, como espinos. Hay muchos líderes que en lugar de ser guiados por la justicia de Dios, son guiados por sus propios apetitos y deseos de conseguir dinero. Su interés, su afán es de encontrar su propio beneficio, de encontrar sus placeres. Y así van por la vida, buscando esos deleites personales, en vez de ser guiados por el Espíritu de Dios, son guiados por la carne. Son guiados por sus pasiones desordenadas. Miqueas describe la situación en la ciudad de Jerusalén en su tiempo y lamenta la pérdida de los valores que Dios había inculcado en su pueblo por medio de la ley de Moisés. Miqueas está preocupado o está triste porque en aquel tiempo la gente en Jerusalén, en Israel, habían perdido los valores de Dios, los valores de la palabra, los valores de la ley que Dios les había dejado al pueblo. Igualmente hoy, muchas personas han perdido los valores de la palabra de Dios. Han perdido lo más importante de la práctica de la vida, y hablamos de la vida cristiana. Y si hablamos de la sociedad, la sociedad común no conoce esos valores. En los tiempos del profeta Miqueas era igual. Nosotros también lamentamos hoy en día la pérdida de esos valores. Hemos perdido los valores en la familia, hemos perdido los valores en el trabajo, hemos perdido los valores en la vida cristiana. Hemos estado perdiendo esos valores. Y hoy nosotros nos lamentamos y decimos, cuánta maldad. Hoy nosotros decimos, wow, no lo puedo creer. ¿Por qué tuvo que ocurrir esas cosas? ¿Por qué tuvo que actuar esa persona de esa manera? Porque hemos ido perdiendo paulatinamente esos valores cristianos, esos valores que están en la palabra de Dios. Vemos a la sociedad cada vez más abandonando la honestidad.
día tras día, vemos cómo la sociedad ha ido abandonando ese principio y ha ido entrando en una decadencia. Ha perdido la generosidad, ha perdido la misericordia. Es exactamente lo que ocurría en los días del profeta Miqueas. En su lugar quedan el engaño. Hoy vemos por todos lados el engaño. Por todos lados. La gente engaña con la intención de sus propios beneficios. Vemos la inmoralidad, cómo ha proliferado la inmoralidad en estas sociedades, en diferentes partes del mundo. Cómo esa inmoralidad ha ido penetrando las esferas de la sociedad y ha ido corrompiendo todo. Cómo esa inmoralidad también se ha comenzado a infiltrar en la iglesia. En los que dicen ser creyentes o cristianos, han ido perdiendo paulatinamente esos valores. No existe o existe muy escasa la misericordia. Miqueas nos trae 3 pistas o 3 enunciados de cómo nosotros podemos recuperar esos valores o de cómo nosotros podemos tener una vida consagrada al Señor en medio de todo lo que vemos en las diferentes esferas, sea religiosas, sea políticas, sea sociales, culturales, artísticas, cualquier área. Pero el profeta nos trae esas 3 pistas al menos de cómo nosotros podemos recuperar ese terreno que se ha ido perdiendo y ha ido impactando y penetrando la sociedad. En primer lugar, debemos lamentar el estado de nuestra sociedad. Lamentar cómo está este mundo, cómo están nuestras comunidades. Miqueas expresa su tristeza con lo que ve a su alrededor. Hoy nosotros vemos con tristeza las cosas que ocurren, lo que está ocurriendo en diferentes partes. Así como Miqueas lamentaba con tristeza lo que estaba viviendo en su tiempo, nosotros también debemos de lamentar la falta de moral en medio de esta sociedad. Debemos lamentar la decadencia en la cual ha entrado esta sociedad. Debemos lamentarnos de la falta de honestidad de muchos líderes que hoy proliferan. Pero ¿por qué nosotros debemos de lamentar? Esa es la pregunta. ¿Por qué nosotros tenemos que lamentarnos de esa falta de esos principios? Porque es la única opción a escapar. Cuando nosotros dejamos de lamentar las condiciones en las que nos encontramos, empezamos a aceptarlas. Es decir, cuando de repente uno ve algo que no es correcto, pero no decimos nada, no protestamos, no alzamos la voz cuando miramos esas cosas que son injustas, cuando hay deshonestidad. Y comenzamos como a irlas asimilando. Y el problema es que con el tiempo eso se vuelve normal. Y comenzamos a ver a esa cosa que para nosotros no era o no es correcto. Lo comenzamos a ver como algo correcto, como algo que ya pues aceptado. Y eso refleja o se refleja en la actitud
que algunos dicen, bueno, es que así es el mundo. ¿Te has escuchado esa frase que la gente dice? Es que así son ellos. Así es el mundo. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos aceptando su forma de vida. Estamos aceptando sus prácticas. La gente dice, ¿qué vamos a hacer? No se puede hacer nada. Entonces es como entrar en una especie de irse acostumbrando porque estoy comenzando a aceptar algo que es anormal como algo normal. Otros dicen, es que las cosas siempre han sido de esa manera. Las cosas siempre han sido así. Cuando dejamos de lamentar la condición de la sociedad, pronto nos encontramos aceptando, y lo más doloroso y triste es practicando las cosas que antes habíamos rechazado. Si, por ejemplo, en una determinada sociedad no se permitía una práctica que era en contra de valores morales, pero esa sociedad que no permitía esa práctica de esos valores o que no tenía esos valores morales, las comenzaron a aceptar. De repente, ya eso para ellos normal. Es decir, aceptaron algo que años atrás se había rechazado. Por esa razón, nosotros tenemos que protestar, no aceptar, tratar siempre de vivir de acuerdo a lo que dicta la palabra de Dios y no de acuerdo a lo que la sociedad me quiere imponer o nos quiere imponer como algo normal. Porque eso es lo que ha venido pasando durante todo este tiempo. Eso es lo que ha venido ocurriendo año tras año. Y nosotros que consideramos que esas cosas no son normales, la gente comienza a irlas aceptando, irlas diciendo, está bien, no se puede hacer nada, siempre ha sido así, eso ya tiene mucho tiempo de ser de esa manera, así que, pues, ¿qué le vamos a hacer? La gente, eso es entrar en un estado de conformidad. De conformidad. Y eso es lo que el profeta Miqueas está aquí reflejando, que él no está conforme con lo que está ocurriendo en su ciudad. Él no está conforme con lo que está pasando en su pueblo. Él está viendo toda esa maldad y levanta su voz y pone en tela de juicio las actitudes de aquella sociedad de su tiempo. También nosotros, igual como el profeta, hay que poner y revisar todas esas prácticas y decir, no, esto no es lo correcto, esto no se debe de hacer. Esto no es, especialmente cuando hablamos de la honestidad. No hablemos de otras cosas, hablemos de una de las cosas que para todos nosotros la podemos entender bien, la honestidad. ¿Verdad? ¿Cómo cuesta encontrar en este tiempo personas honestas? Hoy vemos por todos lados la deshonestidad. En diferentes áreas, religiosas, líderes religiosos deshonestos, ladrones, corruptos. Eso hay que decirlo, así como se escucha, porque eso es. Lo que es. Y eso es lo que denunciaba el profeta Miqueas. Esa falta de honestidad en el pueblo. Esa falta de misericordia
especialmente en los líderes. Esa corrupción que había en su tiempo, donde trataba una persona a otra, la trataba para ver qué podía lograr y qué podía sacarle. Donde había esa explotación uno a otro. Cuando nosotros comenzamos a aceptar eso, comenzamos a ver las cosas como eso extraño, algo normal. Por eso es que hoy decimos, en mis tiempos, las cosas no eran así. Por eso es que escuchamos esas frases. Es que en mi época no se comportaba la gente de esa manera. Todo mundo era muy educado, todo mundo saludaba, todo mundo respetaba. Pero hoy lo vemos como algo normal. O más bien dicho, la sociedad, nosotros no tenemos que verlo como algo normal, porque esa es falta de respeto. Pero la gente lo comienza hoy a ver como algo anormal, porque se ha vuelto normal en la práctica y en la vida de las sociedades. Existen muchas personas alrededor del mundo que se identifican como cristianos. Hay muchos, usted habla con alguien y dice, no, yo soy cristiano. Mire, sí, yo también, yo también, yo soy cristiano. Pero ¿cuántos de ellos son realmente cristianos? ¿Cuántos de ellos son realmente creyentes? Bueno, solamente Dios lo sabe. Y eso me lleva al segundo punto. Dios nos llama a separarnos del pecado. Tenemos que vivir una vida de separación de ese pecado, una vida de santidad. No estoy hablando de separarnos de la gente, sino separarnos de sus prácticas, de sus formas de creer. Porque nosotros no podemos alejarnos de la gente y encerrarnos en nuestras cuatro paredes y andar en una especie de caja de vidrio por ahí. No podemos hacer eso, pero sí podemos separarnos de las prácticas de la gente que hace o tiene esas prácticas que van en contra de los principios de Dios. No podemos también dejarnos influenciar por lo que nos rodea. Hoy, a través de los medios, tratan de influenciar a estas nuevas generaciones. Vienen modas, vienen estilos de vida. Nosotros no debemos de dejarnos que esas influencias tomen control en nuestro corazón. Hoy, lastimosamente, en muchas iglesias cristianas, donde leen la palabra de Dios, donde oran, donde cantan a Dios, han comenzado a entrar esas influencias del mundo y poco a poco han ido penetrando la iglesia. Poco a poco han ido desbaratando esos principios morales que han existido durante siglos en la iglesia. Entonces nosotros no debemos de permitir que esas influencias externas que vienen maleadas con pecado influyan en nuestra forma de vida. El creyente debe ser notable entre la sociedad. El cristiano debe de ser reconocido dentro de la ciudad por lo quien él es,
una persona que ama a Dios, una persona honesta, una persona llena de misericordia. El apóstol Pablo lo expresa en la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 15. Y él lo pone de esta manera, dice así: para que sean intachables. Quiere decir, para que nadie levante un dedo contra ustedes y los acuse y diga: ese es un ladrón, ese es un deshonesto, esa es una persona cualquiera. Pablo está diciendo, para que sean intachables. ¿Cómo tenemos que ser nosotros los cristianos? Intachables. Que ni el diablo se levante a levantar un dedo contra un buen cristiano. Y dice, y Pablo sigue diciendo, y puros. ¿Qué significa puros? Que no tenga ninguna mancha. Está puro, que no tenga ni algo que le dañe su moralidad, su forma de vida. Dice, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. A eso estamos llamados nosotros los creyentes. Ese es nuestro llamado en medio de esta sociedad corrupta. Así debe de ser nuestro comportamiento en medio de tanto pecado. En medio de tanto hedor de pecado, nuestra conducta debe de ser intachable, puros, sin culpa. Sin culpa. Sigue diciendo, en ella ustedes brillan. Eso es lo que tenemos que hacer, brillar en medio de esa sociedad que vive en oscuridad. Dice Pablo que brillan como estrellas en el firmamento. ¿Usted ha visto alguna estrella en el firmamento, especialmente estos días que ha estado así como medio oscuro? ¿Ha salido usted alguna vez ahí como a las 10 de la noche, 11 de la noche, cuando ya la mayor parte de luces está apagadas y usted mira hacia el firmamento y ve una estrella y usted dice, wow, qué bonita se ve esa estrella? Estos días hace como 3 días yo estaba en mi casa y salí a la parte de atrás de la casa y vi hacia el firmamento. Y me llamó la atención que no habían nubes en ese momento. Estaba como un color así como oscuro, pero sin nubes. Y había solamente una estrella allá al fondo. Y me preguntaba, ¿a dónde se fueron las otras? Solamente una, y pasé como 20 minutos viendo a ver si podía divisar una por ahí. Solamente estaba una, pero decía, wow, así es la vida de un cristiano. En medio de tanta corrupción. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Vivimos en medio de una generación torcida, de una generación depravada. Así nos ha tocado vivir en pleno siglo XXI. Generación que no quiere saber nada de Dios, que ha rechazado los valores de la palabra de Dios. Pero Dios nos llama a brillar como las estrellas en el firmamento. La clave
para brillar como las estrellas en el firmamento está en que cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, nos alejamos del pecado. Cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, comenzamos a brillar. Y el pecado, la oscuridad, se va disipando de nosotros. Entonces la clave es que para brillar, para vivir una vida en santidad, en medio de una sociedad que vive en la oscuridad del pecado, es necesario de que nos acerquemos a Dios para que ese pecado se aleje de nuestras vidas. Esto representa una forma de pensar muy diferente a lo que el mundo nos presenta. El mundo se acerca cada vez más al pecado y se aleja más de Dios. El mundo acepta cada día más las formas pecaminosas y rechazan los principios de Dios. Ese es el mundo. Nosotros tenemos que actuar de la manera opuesta, acercarnos a Dios para que el pecado se aleje de nuestras vidas. Número 3, tenemos una esperanza que el mundo no tiene. Nosotros como creyentes tenemos una esperanza. En medio de tanta maldad que existe, Dios está trabajando para que el mundo no sea destruido completamente. ¿Por qué? Porque un día Jesús volverá y terminará para siempre con la maldad. Esa es nuestra esperanza. Que esperamos a Jesús y Él terminará con la maldad del mundo, terminará con el pecado de la humanidad. Si permanecemos fieles a Él, sabemos que también viviremos en ese mundo que Él está preparando para nosotros. Será un mundo lleno de alegría, será un mundo con mucha bendición, será un mundo lleno de paz, lleno de prosperidad. En ese mundo no habrá muerte, en ese mundo no habrá pecado, no habrá maldad. Será un mundo de amor, un mundo de diversión, de descubrimientos y de adoración. Ese es el mundo que nosotros esperamos. Esa es nuestra confianza. Esa es esa esperanza que tenemos como creyentes. Vivamos en este mundo oscuro, en este mundo lleno de tinieblas, como creyentes que brillan en medio de la maldad. Esta semana, las noticias no han sido muy alentadoras que se digan. La mayor parte de cosas que escuchamos en los medios de comunicación fueron negativas. Muerte, asesinato, aumento de la violencia en nuestra ciudad, enfermedad, rumores de guerra en otras partes, conflictos entre naciones, problemas. Esas fueron las noticias que hemos escuchado todos estos días. Pero aún así, hermanos, escojamos brillar en medio de ese mundo caótico. Decidamos alumbrar con la luz de Cristo
Seamos antorchas en medio de la oscuridad para que otros conozcan esa luz. Seamos buenos creyentes. Ese es el desafío que tenemos. Seamos buenos creyentes, honestos, misericordiosos. Seamos buenos creyentes.